ya el código para que usted lo pueda descargar el sermón de esta mañana, si así lo desea. De repente es una palabra muy común, una frase que entendemos fácilmente todos nosotros. De repente. Y es así como hemos llamado al sermón de esta mañana. De repente. De repente es algo que sucede de improviso. De repente es algo que sucede sin planificar ni prever. De repente es un acontecimiento que rompe la rutina y la costumbre en la vida. Con mi esposa habíamos planificado siempre que nuestros hijos se llevaran al menos 5 años de distancia entre uno y otro. Y nos funcionó bien. Pero de repente, no. Y no pudimos hacer nada. Más que cuando llegó de repente, que ahora se llama Zoe. Al inicio lloramos. No sabíamos ni por qué llorábamos, si era de angustia, de dolor, de alegría. Pero el de repente rompe la rutina. Y es algo que no se puede prever. Pensando en lo que hoy deseo compartir con ustedes, debo decir que de repente es esa intervención de Dios en la vida de sus hijos. Es esa intervención de Dios en el momento que tal vez pensamos las cosas no pueden cambiar, no pueden tomar un rumbo distinto. En ese momento puede suceder un de repente de Dios. Y a ver si estoy en sintonía. Pero creo que todos aquí, en algún área de nuestra vida, hoy necesitamos un de repente de Dios. Amén. ¿A quién le gustaría que hoy sucediera ese de repente? ¿A quién le gustaría que hoy Dios hiciera ese de repente como hizo con nosotros, con mi esposa, con Zoe? Y que en unos días le digan, usted está embarazada. ¿A quién le gustaría ese de repente? O que a quién le gustaría ese de repente que en el trabajo le dijera, mire, lo vamos a promover, le vamos a dar un mejor empleo y le vamos a subir el salario. ¿A quién le gustaría, hermanos, un de repente? Aquí en la iglesia tenemos un hermano que de adolescente y joven, él atendió a una persona, acompañó a una persona que luego esta persona se desapareció. Él nunca supo y la persona realmente se había ido a vivir a los Estados Unidos. A los años pasados, 25 años, un día este hermano ya no era joven, ya no era adolescente, en medio de una situación económica muy difícil, recibe una llamada donde le dice, mire señor, le estamos llamando, aquí estaba una persona que se llama así, que lo conoce y usted es el único heredero que él dejó. La historia es sencilla. Al hermano le alcanzó para pagar sus deudas, para comprar su casa y para comprar un carro. ¿A quién le gustaría un de repente? Ay, los demás son humildes, ¿verdad? No necesitan. Si no, a mí sí me gustaría un de repente de Dios. Un de repente que sacuda nuestras finanzas, un de repente que sacuda nuestra familia, un de repente que cambie las cosas que estamos viviendo. Todos nosotros necesitamos ese de repente, esa intervención de Dios en nuestra vida cada día. Y la buena noticia, mis queridos hermanos, es que ese de repente usted y yo podemos provocarlo. ¿Escuchó lo que dije? Ese de repente de Dios podemos provocarlo. Está en nuestras manos provocar el corazón de Dios para que suceda ese de repente. Así que usted que me ha dicho hoy que está interesado en que suceda un de repente en su vida, uno de esos de repente de Dios, pues por favor, atendamos hoy la palabra del Señor y caminemos en ella. 1. ¿Qué debo hacer para provocar ese de repente de Dios en mi vida? 1. No dejemos de orar. Ay, pastor, ya va usted con la oración. Sí, por eso es que nunca le pasa nada. No dejemos de orar.
La oración es más que hablar con Dios. No, no, no. La oración abre lo divino, nos conecta a lo divino. La oración permite que nosotros, lo terrenal, nos conectemos con lo divino. No dejemos de orar. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30, podemos encontrar una escena del apóstol Pedro ahí muy importante. Dice: entonces le respondió Pedro y le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, el Señor Jesús le dice a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: ayúdeme por favor. ¿Qué fue lo que oró Pedro? ¿Cómo oró Pedro ahí? ¿Qué dijo? Ayúdeme. ¿Cómo dice? Señor, sálvame. Pedro estaba en medio de un genuino y poderoso milagro. Podemos criticar a Pedro que era iracundo, podemos criticar a Pedro que negó a Cristo, pero debemos también aplaudir y decir de Pedro que después de Jesús es el único hombre en la tierra que puede decir que también caminó sobre las aguas. Nadie más lo hizo. Pedro estaba en medio de un milagro genuino, de un milagro poderoso, caminando sobre las aguas. Pero incluso durante este acto valiente de fe, el temor llegó al corazón de Pedro. Usted ve ahí, él empezó a caminar, pero luego dice, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, empezó a hundirse. Su oración, hermanos, inmediata, su reacción inmediata fue orar: Señor, sálvame. Ahora quiero que note esto, por favor. La oración de Pedro no fue una oración larga, no fue una oración elocuente, ni siquiera fue una oración bien pensada. Fueron solamente 2 palabras que expresaron su necesidad y su confianza en Dios. La oración de Pedro solo expresó su necesidad y su confianza en Dios. Porque así es la oración, porque así debe ser la oración. Nuestra oración a veces no necesita ser larga, no necesita ser con muchas palabras. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor no olvidemos que Dios escucha nuestro corazón. Y cuando usted se acerca en oración delante del Señor, Él ya sabe lo que usted necesita, pero Él espera que se lo digamos, porque decírselo en oración es un acto de fe y es un acto de confianza delante del Señor. No es que Dios se haga el difícil, no es que Dios se ponga los moños, no, no, no. Orar es un acto de sencillez, es un acto de humildad. Cuando oramos reconocemos nuestra necesidad de Dios. Al orar estamos desnudos y todos nuestros pensamientos están descubiertos delante de la presencia del Señor. Resulta inútil pensar que Él no sabe lo que sentimos, pues Él ya lo sabe. Pero debo insistir, espera que se lo digamos. Pedro estaba en un genuino milagro. Pedro conocía a Dios. Pedro sabía del poder de Cristo. Pero aún encontrándose en ese misterio de conocer a Cristo, Pedro sintió miedo. Pedro había visto muchos milagros hechos por la mano de Jesús. Pero cuando él estuvo en necesidad, no importó toda la experiencia que él tenía. Él simplemente clamó a su Señor para que lo salvara. Y he aquí una lección especialmente para aquellos creyentes que tenemos años de conocer al Señor Jesús y que pensamos que por tener años ya tenemos derecho de piso. Ya no necesitamos orar, ya no necesitamos buscar a Dios, ya no necesitamos congregarnos, ya no necesitamos servir, ya no necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Escúcheme, no importa cuánto tiempo, no importa cuánto usted conozca a Dios y no importa cuántos milagros usted y yo hayamos visto de Cristo, siempre, todos los días le vamos a necesitar.
Pedro estaba caminando sobre el agua. Hermano, uno piensa, estoy caminando sobre el agua, no voy a dudar. Pero no importa cuánto tiempo conozcamos al Señor, siempre le vamos a necesitar. Siempre. A veces los creyentes de mucho tiempo nos metemos en un caparazón donde decimos todo está bien. Y algunos un poquito más. No le dice, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, si se está hundiendo, acepte que se está hundiendo, hombre. Es que el Señor a sus guerreros más valientes les da las luchas más fuertes. Deje de llevársela de Superman. Si se está hundiendo, se está hundiendo. Es que qué vergüenza que sepan que yo estoy pasando prueba. ¿Y por qué vergüenza si sigue siendo humano? Si el único poderoso es Cristo. Usted sigue siendo igual de necesitado. Sé que a veces ya hemos visto a Dios actuar, hemos visto a Dios hacer sus milagros, pero cuando estamos en un momento de prueba, cuando nos estamos hundiendo como Pedro, aunque estemos buscando a Dios, aunque estemos caminando sobre las aguas, mis hermanos, la oración requiere sinceridad. Pues de todas formas Dios ya nos conoce. Escúcheme por favor, iglesia, la oración no puede ser el último recurso del cristiano. Todas las mañanas seguimos orando, mis hermanos. Me bendice, 25, 30 hermanos se conectan todas las mañanas desde hace 1 año y medio. Estamos orando todas las mañanas. Yo espero que los que no se conectan igualmente estén orando. Ay, pastor, es que de madrugada, vaya, ore a las 11 de su madrugada. Usted sabe que la hora no es lo importante. Lo hacemos a las 4:30 porque pues pensamos que a esa hora todos tenemos el tiempo. Pero si usted tiene el chance de levantarse a las 9 de la mañana todos los días, que lo primero que haga en su día sea orar. Pero es que no es posible, hermano, que un creyente, que un hijo de Dios pase días, pase semanas, pase meses sin orar. Y después Dios tiene la culpa. Yo quiero ese de repente de Dios, pero ¿sabe dónde va a encontrar ese de repente? En la oración. No deje de orar. No deje de orar. Los hermanos que estamos orando en las mañanas saben, a veces, hermanos, hay oraciones de las 4:30 que son así como: Señor, ayúdame a estar despierto a esta hora. Esa es toda la oración. Pero a veces la presencia del Señor nos toca ahí, hermano, cada uno en su casa. Ahí puede suceder el milagro. Ahí puede suceder el milagro. Ahí puede suceder el de repente. No dejemos de orar, aun cuando nos estemos hundiendo. Número 2, ese de repente lo provocamos si no dejas de alabar. Estamos mencionando cosas que no hay que dejar de hacer. No dejar de alabar. En Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, usted conoce este texto porque me gusta hablar mucho de él. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Sé que uno puede pensar, sí, los presos los oían porque estaban ahí a la par en las cárceles. Y usted se imagina una cárcel como las nuestras hoy. No. En este versículo vemos a Pablo y a Silas orando y cantando. Pero oraban y cantaban sobre una pila de acontecimientos, sobre una montaña de acontecimientos que son importantes mencionar para saber la calidad de la oración y de la alabanza que estos dos estaban dando al Señor. A Pablo y a Silas los apresaron por predicar a Cristo. Los metieron a la cárcel porque unos hombres que utilizaban a una jovencita endemoniada
que adivinaba las cosas, Pablo y Silas echaron fuera al demonio de la adivinación de esa mujer. Y los que se beneficiaban económicamente los denunciaron y los echaron a la cárcel porque ellos le echaron a perder su negocio. Cuando los detuvieron, a Pablo y a Silas los azotaron, les pusieron cadenas en los pies, los metieron en la celda de más adentro, dice la escritura. Así que no estaban ahí en las Bartolinas que usted y yo conocemos, no, estaban metidos en la celda de más adentro. Y aunque estaban más adentro, los otros presos los estaban escuchando orar y cantar. Pero a pesar de que los habían golpeado, de que los habían azotado, de que tenían en sus pies cadenas, tenían grilletes, a pesar de que estaban en la celda de más adentro, justo a la medianoche, y recuerde, la medianoche es el momento más oscuro del día, y por algo el escritor lo señala aquí. Justo a la medianoche, aquellos se pusieron a orar y a cantar, a orar y a cantar. Y quiero que usted imagine conmigo, y para que los otros presos los escucharan, cómo estaban orando, cómo estaban cantando. Ellos no estaban orando, no estaban susurrando, no estaban orando con la mente. Dios me entiende, Dios sabe lo que le estoy diciendo. Ellos no estaban cantando en voz baja, no. Ellos estaban casi gritando, adorando al Señor. Ahora, escúcheme. Pablo y Silas, en el momento en el que estaban en la cárcel más adentro, a la medianoche, ellos no estaban debatiendo sobre la voluntad de Dios, sobre el llamado de Dios, no. Ellos no estaban ahí quejándose, ay Señor, mira, somos tus siervos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está, Señor? Ellos no estaban cuestionando la voluntad de Dios. Ellos no estaban determinando ahí si era justo o no que estuvieran ahí. Claro, Pablo y Silas no estaban cantando por la cárcel, porque estaban en la cárcel, pero sí estaban cantando por el propósito de Dios, porque ellos sabían que aún ahí el Señor estaba con ellos. Y a eso me refiero cuando digo que el de repente de Dios lo provocan hombres y mujeres que no dejan de alabar. Hombres y mujeres que no están poniendo en duda la voluntad de Dios, que no están cuestionando, Señor, ¿y por qué me tienes aquí? ¿Y por qué me haces pasar por este proceso? Señor, ¿y por qué pasan las cosas? No. Son hombres y mujeres que adoran al Señor en todo tiempo, que tienen su confianza puesta en Él. Y aunque están en la medianoche, y aunque quizá los han maltratado y los han azotado, su alabanza se seguirá escuchando. Y los otros presos los oían. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, pero una de las mejores maneras de predicar el evangelio es con el testimonio. Y cuando las otras personas, cuando los otros presos nos ven y nos oyen cantando y adorando al Señor a pesar de las situaciones, ellos entienden que entonces sí conocemos a Cristo. Esa cárcel a la medianoche era el momento adecuado para hundirse en la autocompasión, para decir, saber que estoy pasando, saber que estoy pagando, saber qué hice. Pero Pablo y Silas alabaron a Dios. Escuche esto. ¿Sabe por qué lo alabaron? Porque cuanto peor estamos, más necesitamos a Dios. No. Quiero que lo escuche y que le quede en su mente y en su corazón. Cuanto peor estamos, más necesitamos a Dios. Lucas 22 registra que mientras mayor era la agonía de Cristo, más oraba.
En cambio nosotros a veces actuamos al revés. Llega la necesidad y cuando llega la necesidad nos alejamos. La oración y la alabanza, mis hermanos, reflejan nuestra visión de Dios. Por eso es tan importante nuestra manera de reaccionar cuando nos hundimos en el agua, nuestra manera de reaccionar cuando estamos a la medianoche encadenados por alguna circunstancia, tiene que ver mucho con el concepto que tenemos de Dios. Pedro oró con todas sus fuerzas porque sabía que el Señor podía salvarle. Mire esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor le puede salvar? No. Quiero que me lo diga con certeza. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor les puede salvar? Ore. Pedro se estaba hundiendo. Y anote esto, Pedro era un pescador. ¿Hay alguien aquí que haya crecido a la orilla de un río que no sepa nadar? Los hermanos que crecieron a la orilla de un río parecen tepocates en las aguas. Está bien, nosotros los citadinos, los que no hemos salido de San Miguel Petapa, por eso es que no puedo nadar. Pedro era un hombre experto en el agua. Pero es que ya dije, hermano, cuando del Señor se trata, no importa cuánto digamos que le conocemos, Él es nuestro Salvador en toda circunstancia. Y la oración de Pedro, hermanos, no fue una oración tan elaborada. Digo porque a veces pensamos que es que yo no sé orar. ¿Cómo oró Pedro? Señor, sálvame. Algunos de nosotros quizá hoy necesitamos gritar de esa manera: Señor, sálvame. Pedro oró con todas sus fuerzas porque sabía que el Señor le salvaría. Pablo y Silas no alababan por estar en la cárcel. Ellos alababan y oraban por el propósito de Dios cumpliéndose en su vida. Porque la oración, mis hermanos, y la alabanza, cuando todo se está hundiendo, cuando todos estamos a medianoche, esa oración y esa alabanza hace que Dios haga lo inesperado, hace que Dios haga lo impredecible, hace que pase ese algo de Dios que necesitamos. Porque sé que algunos de nosotros ya no tenemos ni cómo explicarlo y solo decimos: es que yo necesito que Dios haga algo. Pues la noticia esta mañana, iglesia, es: Dios puede hacerlo. Dios puede hacer ese de repente en tu vida. Y no importa cuánto tiempo se tenga la rutina, no importa cuánto tiempo se tenga la costumbre, no importa cuánto tiempo hayamos escuchado y nosotros mismos hayamos dicho: las cosas no van a cambiar. Esta mañana oro en el nombre de Jesús para que en su vida, para que en su casa suceda el de repente de Dios este día. Para que venga Dios y meta su mano de poder en usted. Nadie puede ver venir el de repente de Dios. Dios a menudo obra de repente. Nosotros oramos y alabamos y dejamos que el de repente en las manos del Señor. La alabanza, mis hermanos, nos recuerda. Escuche, la alabanza nos recuerda que no hay cadena tan gruesa que Dios no pueda romper de repente. La oración nos recuerda que no hay nada imposible para el Señor. ¿Qué hay imposible para el Señor? ¿Qué hay imposible para el Señor? Que el de repente suceda entonces. Cuando oramos y alabamos, solo nos queda esperar ese de repente de Dios.
Esté de pie con nosotros, por favor.